Hola, mi nombre es Gustavo Santana y yo soy gerente de ingeniería de NSX para Latinoamérica. Soy también un autor de dos libros sobre virtualización de centros de datos y nube. Estoy acá para hacer una breve introducción al VMware NSX en el primer vídeo de nuestro blog en español. Yo empezaría con una historia donde hace 10 años yo era un ingeniero de sistemas en un gran centro de datos acá en Latinoamérica. En ese centro de datos, centenas de servidores físicos eran conectados a dos redes, ¿no? Una red de producción y una red de backup, acá representadas por un único switch por una cuestión de simplicidad. La configuración de default gateway era para una dirección IP que estaba en la red de producción. Entonces se quedaba como un desafío enviar paquetes para servidores de backup que estaban ubicados en redes remotas, ¿no? Después de algunas semanas intentamos solucionar ese problema por varias alternativas. La primera, por ejemplo, sería una configuración de una feature llamada ProxyARP, que en principio funcionaba bien, era sencilla, era simple la configuración, pero no funcionaba para todos los sistemas operativos del centro de datos. Una otra alternativa que no funcionó que busqué fue la implementación, por ejemplo, de protocolos de ruteo dinámico en los servidores que no existían en 2007-2006. Finalmente, la solución que seguimos fue la configuración manual de rutas de host. Un proceso muy lento, un proceso muy trabajoso que me dejó frustrado. Y yo vi que mi frustración era el primer contacto que yo tenía con el concepto de área gris. En una área gris, el problema no estaba ubicado solamente en una área de tecnología, pero en la interactuación de dos áreas de tecnología. Acá, por ejemplo, que sería server networking, un problema que está entre red y entre servidores, ¿no? Yo diría que la área gris creció en los próximos años con la adopción en larga escala de virtualización de servidores, ¿no? Ahora, la creación de una máquina virtual se quedaba muy rápida y las máquinas virtuales podrían salir de un host y para un otro host en el otro lado del centro de datos muy fácilmente. La configuración de red aún seguía un proceso manual basado en líneas de comando en cada uno de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, acá yo configuraba las VLANs, los default gateways, acá lo mismo, los trunks, posibilitaba la configuración de una VLAN, por ejemplo, y acá también en centenas de puertos para que una aplicación pudiera salir para la internet, por ejemplo. Y ciertamente, y eso no era suficiente porque reglas de firewall también eran necesarias, así como una configuración, por ejemplo, de un balanceo de carga para la capa web. Además de la baja agilidad del proceso de aprovisionamiento de red, nosotros podemos ver acá que sigue siendo un proceso distribuido, ¿no? Un proceso que no tiene conexión directa. La conexión debe existir de manera previa y por eso hay muchos errores en el proceso de aprovisionamiento de red hasta hoy. Un otro desafío que vale la pena comentar es el desafío de capacidad de servicios capa 4 a capa 7, ¿no? Como firewall, IPS, balanceador. Sabemos que los appliances son en general planeados para seguir para atender el tráfico de las máquinas virtuales, por ejemplo. Pero si yo tengo un crecimiento muy acentuado en el centro de datos, la capacidad de los servicios capa 4, capa 7, que son
en general asociados al número de conexión y no solamente ancho de banda, son desafiados. Yo veo, por ejemplo, que muchos centros de datos empiezan a segmentar su red para poner más appliances o tal vez deben hacer un upgrade para un firewall más grande, un balanceador más grande, lo que básicamente es un proceso de RFP, de compra, de importación y de despliegue en un centro de datos, tomando allá como que varios meses, ¿no? Un desafío muy grande para los arquitectos de red es básicamente la evolución de su red de centros de datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la gran mayoría de fabricantes de red han sugerido una transición entre topologías basadas en Spanning Tree para topologías basadas en el concepto que yo llamo acá de manera genérica de multichasis, ¿no? Porque para evitar los enlaces bloqueados de Spanning Tree y la baja disponibilidad causada por un proceso de reconvergencia, la topología multichasis hace un mejor aprovechamiento de los enlaces y es más resiliente a conexiones de nuevos dispositivos. Ese fue un proceso sugerido más o menos en 2009, 2010 por la gran mayoría de fabricantes de red. Y vimos que hoy en día, 2015, 2016, los mismos fabricantes están sugiriendo a sus clientes la evolución para un concepto de Fabric, muchas veces basada en la topología Spine Leaf, ¿no? Para que si es necesario más ancho de banda, yo hago la conexión de un switch Spine. Si yo necesito más puertos, yo pongo un switch Leaf allá en la Fabric. Y acá yo tengo una escalabilidad muy grande, ¿no? Y yo veo que la disponibilidad también creció en el proceso sugerido de evolución. Pero hay un efecto colateral que muchas veces no es comentado, que es básicamente la dependencia de hardware que también aumenta en esa evolución, ¿no? Si acá, en teoría, yo puedo conectar switches de plataformas diferentes, de fabricantes diferentes, en la arquitectura multichasis, yo en cada par yo debo tener lo mismo software, lo mismo firmware, los mismos módulos de interfaz, las mismas supervisoras, ¿no? Y acá en el concepto de Fabric es un poco peor porque yo debo tener básicamente la misma arquitectura entre la capa Spine y la capa Leaf, ¿no? Muchas veces dentro de un mismo fabricante de red, equipos no pueden ser conectados dispositivos no pueden ser conectados en un mismo Fabric. Eso es algo, es un gran desafío para un arquitecto de red que debe decidir cómo será su red en los próximos 5 años. Tal vez, si él adopta un concepto así cerrado de Fabric, tal vez él debe solamente quedarse contar con las features que pertenecen a una plataforma específica, ¿no? VMware NSX fue creado en 2013 después de la adquisición de una empresa llamada Nicira por VMware, y él trae para la capa virtual, para la capa de virtualización, varios servicios de red como switching, enrutamiento, firewall, balanceo de carga, VPN y, claro, la conexión con el mundo físico, ¿no? Yo compararía el despliegue de NSX en un centro de datos con la arquitectura que grandes centros de datos de mega data centers como Google, Facebook utilizan hoy. En esos casos hay simplemente una implementación de un backbone IP de capa 3. ¿Por qué? Para que se quede la configuración de dispositivos se quede simple, se quede abierta, porque yo puedo hacer la conexión de
fabricantes diferentes fácilmente, de plataformas diferentes fácilmente. Yo tengo una capa enfocada en desempeño y con una escalabilidad muy grande, ¿no? Que es asociada para capa 3, que es preparada hasta para una red como la Internet. Al lado a eso, la capa virtual, o sea, dentro de cada host yo tengo una red responsable, un dispositivo de red responsable por la clasificación, el encapsulamiento y la implementación de servicios. Por ejemplo, si yo necesito que la máquina virtual amarilla se comunique con la máquina amarilla del otro host, yo simplemente encapsulo los frames Ethernet en paquetes IP, utilizando un protocolo llamado VXLAN, por ejemplo, que es un protocolo abierto. Entonces, yo puedo implementar capa 2, yo puedo implementar, por ejemplo, capa 3 dentro acá de la red virtual, haciendo que la comunicación entre dos máquinas virtuales que pertenecen a subnets diferentes no necesita ir hasta un dispositivo específico en la red y regresar. No, eso puede ser hecho acá en la capa virtual. Así como Firewall. Firewall pasa a ser no solamente un dispositivo físico, pero una funcionalidad que existe alrededor de la red. Con ese concepto podemos hacer lo que llamamos de virtualización de red, ¿no? Entonces, una red cuyo requisito previo sería capa 3, conectividad de capa 3, y si tú quieres utilizar un concepto de VXLAN, el MTU de la red debe ser un poco más grande que 1500, debe ser el mínimo 1600 bytes. Ahora, hacemos el despliegue de NSX en cada uno de los hipervisores vSphere en un centro de datos. Y ahora hay la creación de un hipervisor de red, ¿no? Que yo compararía con un backbone de una operadora. Yo tengo el backbone de una operadora donde yo puedo crear diferentes redes virtuales, una para cada cliente. Ahora yo puedo crear diferentes topologías lógicas, diferentes redes virtuales para cada aplicación dentro de un centro de datos. Todo eso gerenciado en un único punto. Mira que es realmente una novedad que un único punto, un único manager hace la configuración de capa 2, capa 3, balanceo de carga, firewall, seguridad, VPN. Eso es algo innovador. Y la parte de control, como si fuera la supervisor de toda la red virtual, sería hecha por los NSX controllers, ¿no? Entonces, con la interactuación más intensa entre diferentes áreas de un centro de datos, y si miramos específicamente las áreas de virtualización de servidores, de seguridad, de red, que se quedan cada vez más integradas, yo diría que VMware NSX es la solución de los problemas de área gris entre virtualización de servidores de seguridad de red. Ya les agradezco muchísimo por la atención. Espero que ustedes acompañen los próximos vídeos y los próximos posts en el blog de NSX y los veo en el futuro. Un abrazo, chao, chao.